agradecidos con el Señor. ¿Con quién? Con Jesucristo. Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es la resurrección. ¿De quién hablamos aquí en Iglesia Bíblica Vida? De Jesucristo, de nadie más que de Jesucristo. Ahora, mire, uno diría, si estamos hablando de Jesucristo, Jesucristo pues debería ser el héroe, Jesucristo debería ser seguido, Jesucristo debería ser adorado, Jesucristo debería estar en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero lo que nos recuerda esta temporada de Pascua, ¿sí? Nos lo pone bien clarito. Esta temporada de Pascua nos lo pone así bien clarito. Mire, Jesucristo no es el héroe. Jesucristo no está en la vida de todos. Jesucristo no es bienvenido. Jesucristo no es querido. Jesucristo no es adorado como debe ser adorado. Recuerda que dijo Jesucristo. Jesucristo sí está buscando adoradores que le adoren, como dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Espiritualmente hablando, que sean espirituales, que el Espíritu Santo more en ellos, y en verdad, conforme a la verdad de su palabra. Eso es lo que está buscando Él ese tipo de adoradores busca. Pero mire, este día nos recuerda mucho que esos adoradores en espíritu y en verdad son un remanente. Somos un remanente. Y siéntase usted, mire, siéntase usted privilegiado de que usted cante de esa forma, de que usted busque a Dios de esta forma, de que usted y yo estemos juntos, mire, en un mismo sentir cantándole al Señor. Porque ¿quién pone en nosotros el querer como el hacer? El querer cantar, el querer congregarnos, el querer alabar al Señor, el querer estudiar la Biblia. ¿Quién pone en nosotros? Él. Somos nosotros, es su obra en nosotros. Pero este día, mire, es un día de contrastes. Es un día donde sale a flote, sale a relucir. ¿Sabe que sale a relucir? Se lo digo, qué terrible. Sale a relucir la falsa adoración. Sale a flote la hipocresía de la religión cristiana. Qué terrible decirlo así, pero eso es lo que pasa. Mire, Jesucristo, para cuando llegó, sí, mire, Él había estado 33 años aquí en la tierra. 30 años, a los 30 años Él empezó su ministerio. ¿Y dónde empezó su ministerio? Al norte de Jerusalén, allá en las Galileas. Él empezó su ministerio allá. ¿Por qué empezó Él su ministerio allá en las Galileas? Porque Él sabía que aquí en Jerusalén era todo hipocresía. Era alabanzas, era cantos, pero de la boca para afuera. Aparte de eso, mire, la gente, no crea que otra vez, los de Jerusalén no le daban la bienvenida a Jesucristo, no lo querían. Así que después de 3 años de ministerio, empezó en el año 30 de su vida. Después de 3 años de ministerio, Jesucristo era ya tan odiado, Jesucristo era ya tan mal visto por quienes, por los jerusalemitas, por los fariseos, por los saduceos, por aquellos líderes religiosos. Jesucristo era ya tan odiado que se busca Jesucristo vivo o muerto. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Díganos dónde está. ¿Por qué? Porque Jesucristo debe ser traído, debe ser juzgado y debe ser matado. ¿Sí? Para cuando llegó la fecha, la época de Pascua, la fiesta de la Pascua en el año 33 después de Jesucristo, cuando Él tenía 33 años, Jesucristo no era bienvenido, Jesucristo no era querido. A pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él hablaba la palabra de Dios, es el único, ha sido el único que ha venido a cumplir las Escrituras, es el único que ha venido a enseñarnos las Escrituras como son, exactamente, nos las ha enseñado como son exactamente. Mire, a pesar de eso, otra vez es increíble cómo a la gente no le gusta la palabra, no le gusta la persona de Jesús, tanto que entonces Jesucristo era el más buscado. Ahora, durante esos 3 años públicos de Jesucristo, de su ministerio, durante esos 3 años públicos del ministerio de Jesucristo, desde las Galileas, bajaba a Judea, pasaba por Samaria, pasaba por todos esos lugares. Miren, la gente siempre vio a Jesucristo como, lo vieron como un milagrero, como un sanador. Siempre lo vieron como alguien que les podía dar a ellos lo que ellos querían. Por lo mismo, cuando la Biblia dice que le buscaban multitudes, ¿sabe por qué era? Porque les sanaba a la gente, así es.
porque les daba de comer. ¿Recuerdan cuando Jesucristo le dio de comer a más de 50,000 personas allá alrededor del lago de Galilea? Y mire, esa vez les dio de comer, hizo un milagro e hizo los panes y los peces, los multiplicó y todos comieron. Jesucristo se apartó de ellos y se fue al otro lado del lago. Pero ¿sabe qué hizo la gente? Le siguió y le siguió y le siguió. Caminaron toda la noche siguiendo a Jesús. ¿Recuerda que les dice Jesús? Ustedes me siguen no porque quieran realmente aprender de mí. Ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Tenemos que decir la realidad de Jesús y por qué la gente le seguía. Así que allí, esa vez y en varias ocasiones, a Jesucristo lo quisieron hacer rey. ¿Jesucristo es el rey? Sí, es el rey. ¿Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es Dios. ¿Jesucristo es el rey? Sí. Pero cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él no mostró su faceta de rey. Él no mostró su carácter de rey. Él mostró su faceta de cordero, humilde, sencillo. Y eso es lo que la gente no entendía. ¿Cómo es que es rey? ¿Cómo es que Dios dice que es Dios? Pero mira, no vemos pompa, no vemos gloria, no le vemos que ande con un séquito, no le vemos que ande en grandes caballos, en grandes corceles, no lo vemos que ande con grandes carruajes y que ande con una guardia real. Este es de un rey. La gente no entendía, no comprendía, pero Jesús venía y les daba sus enseñanzas, les hablaba del reino de los cielos, les hablaba de la humildad, les hablaba de todo eso. Sí, las enseñanzas de Dios, lo que Dios quiere para cada verdadero adorador. ¿Qué pasaba con ellos? Más se frustraban, más se molestaban, más se enojaban por Él. Precisamente ¿por qué? Porque Jesucristo les decía que eran pecadores y tenían que arrepentirse para entonces convertirse en súbditos de su reino. Tenían que reconocer que eran pecadores. Tenían que reconocer que a este reino se entra solamente creyendo en Él como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. ¿Les gustó? No les gustó. Así que cuando en el año 33, después de 3 años de ministerio, Jesucristo no era bienvenido, no lo querían. Incluso para entonces los fariseos habían dado el anuncio a todos. ¿Para qué? Para que Jesucristo, si lo encontraban por ahí, si lo veían por ahí, les dijeran a la guardia real, a la guardia del templo: ahí está Jesucristo, vamos y prendámosle, agarrémosle. Pero Jesucristo, miren, nunca se dejó prender, nunca se dejó arrestar. Pero también Jesucristo nunca en esos 3 años dijo: voy a aceptar que me hagan rey. A su manera, yo no voy a ser rey, a su manera. ¿Qué pasó entonces ese domingo que le llamamos de Ramos de Pascuas? ¿Cómo más conoce usted este día? De Ramos, de Pascuas, de Palmas, ¿de qué más? ¿Qué pasó ese día entonces? A pesar de que lo buscaban, vivo o muerto, a pesar de que estaban detrás de Él, ese día Jesucristo decidió entrar a su ciudad, a su palacio, y mire con qué actitud. Ese día sí decidió entrar con la actitud de rey. Les guste o no les guste. Ese día Jesucristo decidió entrar, mire, como un soberano, como un rey, como alguien que, sí, Él nunca tuvo miedo. Simplemente no había llegado su hora para que Él fuera muerto. Él no tenía miedo, Él no tenía temor. Pero ese día Jesucristo entra como rey. Uno, Jesucristo, así es, recibe la adoración del pueblo. Pero también Jesucristo trae palabras de juicio. Él es rey. Él trae palabras de juicio. ¿Para quiénes? Para quienes le estaban viendo. Mire, veamos el relato ahí en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, ¿por qué dicho eso? Dice ahí en Lucas capítulo 19, versículo 28. Les acaba de relatar una parábola. ¿Cuántos recuerdan, han leído la parábola de las minas? Las 10 minas. ¿Sabe qué nos dice la parábola de las minas? En esa parábola de las minas, Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los que estaban ahí cerca, a los que le oían, al pueblo de Israel, ¿sí? Sus discípulos, los 12,
Sus discípulos, estaban María, Marta, Lázaro, estaba allí también, estaba vivo. Ese día había mucha gente escuchándole, y ese día, dicho esto, este día les relató la parábola de las 10 minas. ¿Y sabe qué nos dice la parábola de las 10 minas? La parábola de las 10 minas nos dice que Jesucristo se iba a ir a un viaje muy largo. ¿Por qué les dice que se iba a ir a un viaje muy largo? Porque ellos dicen, ¿quiénes ellos? Los judíos, los discípulos, incluso los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, todos ellos creían que el reino de Dios, sí, su reino iba a ser establecido ya prontito, en esa Pascua quizás. Todos tenían esa expectativa. Así que dicho esto, les dijo las parábolas. Cuando dice dicho esto es porque le dio las parábolas de las minas. ¿Y qué significa? ¿Qué nos enseña la parábola de las minas? La parábola de las minas nos enseña que Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, se iba a ir muy lejos, iban a pasar más de 2000 años, ya pasaron 2000 años. Y en esos 2000 años se iba a ver quiénes iban a ser fieles y poner a trabajar sus minas. Quiénes iban a ser no fieles y no iban a trabajar esas minas. Y eso no va solo para el pueblo de Israel, va para nosotros la iglesia. En esos 2000 años que ya lleva, que se fue y no ha venido por segunda vez, se va a ver quiénes son fieles y están trabajando todo lo que Dios les dio. Luego, aquellos que no son fieles. Pero luego les dice al final de la parábola de las minas, pero también aquellos mis enemigos que no me quieren, aquellos que no oyen, no escuchan, aquellos, literalmente lo voy a decir así, aquellos que me odian. ¿Sabe qué va a pasar? Dijo Jesucristo allí con ellos. Mis enemigos van a ser decapitados. Está hablando de juicio. Y mire cómo lo demuestra. Dicho esto, entonces ahora cuando estaba en Betania, un pueblito ahí al este de Jerusalén, al este norte de Jerusalén, Betania y Betfagé, dice que ahora mire, Jesucristo tenía miedo, tenía temores, mire, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, mire, aquí está hablando el rey. El rey habla con autoridad. El rey habla con soberanía. El rey habla y hace que todo empiece a funcionar como él quiere que funcione. Mire, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis yo le voy a poner así, un burrito que es quizá adolescente, que nadie lo ha montado. Mire, y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Mire, ¿qué está diciendo él? Desatadlo y traedlo. Así habla el rey. Y si alguien nos preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, ¿por qué dice? Porque el Señor lo necesita. Así habla el rey. No está preguntando, así habla el rey. Fueron los que habían sido enviados y miren, hallaron el pollino como les dijo. ¿Qué estamos viendo allí? Miren, está hablando el rey y los envía a donde él quiere que vayan. ¿Cómo encontraron? Cerquita de Jerusalén, cuando en Jerusalén había, fácil, conservadoramente hablando, había 1 millón de personas ese fin de semana. Y habían miles y miles de burritos, de animalitos. ¿Cómo sabían cuál era? Porque así es el rey. Cuando el rey manda, él envía, él provee y él guía y él dirige a dónde tenemos que ir. Así pasó, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, ¿por qué dicen? Porque el Señor lo necesita. ¿Sabían los dueños del burrito que el Señor lo necesitaba? ¿Sí lo sabían? Porque cuando el rey da la orden, todo el mundo lo sabe. Porque cuando el rey habla, todo el mundo lo sabe. Ellos obedecieron. Miren, versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino. ¿Quiénes? Los 12 discípulos. Seguramente salen María y Marta y también se quitan sus rebozos. No sé si había frío como nosotros aquí en San Diego. Se quitaron los rebozos, se quitaron sus mantos y vamos a cubrir ese pollino. Y subieron a Jesús encima, le echaron la mano para que Jesús subiera y a su paso, miren, tendían
tendían sus mantos por el camino. Y cuando, mire, ya se acercaban a la bajada del monte de los olivos, cuando se iban acercando a la bajada del monte de los olivos, desde el monte de los olivos se puede ver la hermosa ciudad de Jerusalén. Cuando ya se acercaban, dice el versículo 37, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, mire qué pasó. Toda la multitud de los discípulos, toda la multitud de los discípulos. ¿Quiénes son esos discípulos? Esos discípulos son no solo los 12, no solo María y Marta y Lázaro, no solo los que habían profesado creer en Cristo, sino, mire, aquí le llama discípulos aquellos miles y miles de hombres que estaban entrando a Jerusalén para encontrar un lugar donde establecerse por una semana mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque iba a ser el viernes siguiente la Pascua. Iban a sacrificar el Cordero Pascual, una de las fiestas, no una de las fiestas, la fiesta más importante del pueblo de Israel, donde se recuerda la salida de Egipto, donde se recuerda que Jesucristo los libró, que Dios los libró de Egipto. Mire cómo los libró milagrosamente, matando a los primogénitos egipcios. ¿Y quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron solamente aquellos que mataron un corderito y obedecieron al poner la sangre del corderito allí en los dinteles, ahí en los marcos de las puertas. Ellos fueron los únicos que sobrevivieron, fueron judíos, fueron del pueblo de Israel. Así que toda la multitud de los discípulos, mire qué pasó. Aquí empieza un enorme contraste. Aquí empieza una enorme contradicción. Aquí empieza una enorme confusión, sí, así como se lo digo. Aquí empezamos a ver cómo la gente se deja llevar por las emociones, se deja llevar por la psicología. Cuando hay multitudes, si hay multitudes y están cantando bonito, entonces canto bonito. Pero si solo hay 2 o 3 personas que están cantando medio bonito, ni me uno a ellos. Aquí empieza un baño de masas, de gente religiosa que empieza a cantar el Salmo 138. Dice gozándose. ¿Se están gozando ellos? Sí, se están gozando, así es. Toda la multitud de los discípulos gozando se comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Pero ¿por qué alababan a Dios? Mire, ¿por qué alababan a Dios? Dice, por todas las maravillas que habían visto. No está mal gozarse por las maravillas de Dios. El único problema es que cuando se es un discípulo profesante, un discípulo de los labios para afuera, cuando se es un discípulo no verdadero, no genuino, sino que un discípulo falso, mire, entonces es cuando uno se deja llevar por lo que el pastor dice, por lo que los líderes dicen, por lo que los demás hacen, pero no lo hace genuinamente, de corazón, y no sabe hacerlo por sí mismo, no sabe alabar a Dios por sí mismo. Quienes somos discípulos verdaderos, genuinos de Dios, mire, cantamos ahorita el domingo a las 2 de la tarde aquí y podemos pasarnos toda la tarde cantando. Viene la noche, seguimos cantando y alabando al Señor. Viene el lunes, martes, ¿cuántos saben esa hermosa alabanza? Yo me gozo el lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Sí? ¡Qué hermosa alabanza! Los discípulos del Señor nos gozamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Mire, alabamos y alabamos al Señor. Estos, ese día, porque vieron que eran miles, entrando. Y empezaron seguramente Pedro era, mire, quien siempre tomaba la delantera, se puso de pie y empezó a dirigir la alabanza en el camino, más seguramente, sí. Pedro lo hacía un poco confundido en cuanto al reino, pero lo hacía de corazón. Juan, un poco confundido, bastante confundido en cuanto al reino, pero lo hacía de corazón. Pero ¿qué pasó con la tremenda multitud? Comenzaron también a alabar a Dios dando grandes voces, pero otra vez ponga la atención por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuál era de las últimas maravillas que acababan de ver? Unas cuantas semanas, 2, 3, 4 semanas antes, Lázaro había sido resucitado de los muertos. Estaban pero sorprendidos. Un verdadero hijo de Dios se goza de ver no solo una resurrección tan espectacular como la de Lázaro,
sino que se goza primeramente, ¿por qué? Por ver al Maestro. Recuerda a María y Marta. ¿Quién de las dos? María. Dice que María escogía la mejor parte. ¿Qué hacía María? Dice, María disfrutaba solo de estar oyendo la voz del Maestro. Y oír la voz del Maestro, ¿sabe qué era? Era oír su palabra, oír la palabra de Dios, oír lo que Él estaba enseñando, sus grandes profundidades en cuanto al reino de Dios, en cuanto a Dios, en cuanto a la nación de Israel, en cuanto a todo lo que le espera al mundo entero. María dice que agarraba la mejor parte. ¿Por qué? Porque ella escuchaba la palabra de Dios. En cambio estos, la Biblia es clara, no crean que lo está diciendo de manera positiva, lo está diciendo de manera negativa. Ellos le estaban adorando, ¿por qué? Por los milagros que habían visto. Y vuelvo otra vez, no es malo adorar a Dios por los milagros que vemos todos los días en nuestras vidas. El problema es cuando eso se hace con un corazón incrédulo, un corazón falso, un corazón que no profundiza en las Escrituras. Ese es el problema. Mire, y la gente entonces empezó a cantar, sí, el Salmo 138, como le decía, bendito el que viene, bendito el Rey. ¿Le reconocieron como Rey a Jesucristo? Sí. Dijeron Rey, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermosas palabras dichas por el salmista allá años antes, hermosas palabras. ¿Sabe qué dice eso? Sí, la multitud conocía las Escrituras, pero no entendían las Escrituras. ¿Ha visto gente así? Que conocen las Escrituras, pero no entienden las Escrituras. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Rey. ¿Es Jesucristo Rey? Sí. Amén. La pregunta es, así es, amén para nosotros. La pregunta es, ¿para la gente es Rey? Mire, para la gente Jesucristo es Rey solo cuando les da de comer, solo cuando les da sanidad, solo cuando les da lo que ellos quieren. Ahora sí, que viva Cristo Rey. Ahora sí. Pero ¿qué pasa todo el tiempo? Si Él no les da de comer, si Él no les da sanidades, si Él no les da lo que ellos quieren, ¿saben qué pasó con esta misma multitud? 4 días después, 5 días después, ellos mismos estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo y crucifíquenlo. Amados hermanos, Rey, Jesucristo es Rey, así es. La pregunta es, y el problema no es Él, el problema es los adoradores. ¿Qué tipo de adoradores son? Rey, que viene en el nombre del Señor. Mire, paz en el cielo. ¿Qué paz querían ellos? Ellos no estaban buscando la paz con Dios, reconciliarse con Dios. De hecho, ellos rechazaban a Jesús, que es Dios. Ellos no estaban pensando en ese tipo de paz. La paz de Dios, la paz con Dios, estar reconciliados con Dios. Recuerda que dice Romanos 5, justificados pues, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Cuando somos justificados al creer en Jesucristo. Ellos estaban pensando en una paz. ¿Sabe qué significa la palabra shalom? Shalom significa el bienestar total y absoluto para cada ser humano. Dios quiere paz, bienestar absoluto para cada ser humano, sí. Pero ¿por dónde empieza ese bienestar absoluto, total para cada ser humano? Empieza reconociendo a Jesucristo como Señor, como Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey, y por lo tanto nos sometemos a Él. Solamente cuando nos sometemos a Él, hacemos su voluntad, entonces podemos disfrutar esa paz. Pero si no nos sometemos a Él, no va a haber paz y no podemos cantar. Paz, paz, cuán dulce paz. ¿Ha oído esa hermosa alabanza también? Un himno hermosísimo. Pero la gente no sabe de paz. Ellos estaban pidiendo la paz que trae, la paz que viene con tener una nación, con tener líderes, con tener abundancia de comida. Ellos estaban buscando la paz que viene con los bienes materiales. Se ha dado cuenta que aquí en Estados Unidos, esta temporada no tanto, pero así nos traen, nos están vendiendo de todo. Pero imagínense, empiezan desde octubre, Halloween, luego viene Acción de Gracias, luego viene Navidad. Las calles están llenas de gente, no podemos ir
circular aquí en el centro de San Diego, Chula Vista, el Sur. No podemos circular, no podemos ir a las tiendas porque la gente está buscando materiales, cosas. Se llevan, miren, no necesitan una televisión más, pero si tenemos que poner una televisión en el baño, si tenemos que poner una televisión afuera en el patio, si tenemos que tener más computadoras, más ropa, más zapatos, mira, estamos comprando. ¿Trae paz una cosita de esas? Sí. Oh, se siente uno pero feliz y contento si le pone esa gran televisión, le pone todos los cables habido y por haber, y le pone todas las aplicaciones que ahora ofrece internet y todo eso. ¿Acaso no es cierto que hay una paz? Y sobre todo si tiene trabajo y tiene comida. Hay paz. Hay paz un rato, temporalmente. ¿Sabe qué pasa entonces? Llega un momento donde se harta de todo eso. Se harta de todo eso. Entonces se mete al internet y se pone a hacer cosas feas y horribles a través del internet. Estados Unidos está lleno de abundancia, de prosperidad, y la gente ya no sabe hacer con lo que tiene. Se meten en el internet y empiezan a hacer cosas malvadas, feas y horribles a través de todo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay paz. Es lo que le pasaba a los jerusalemitas, que tenían a los romanos encima y no querían a los romanos para nada. Aunque los romanos les daban la libertad para que vivieran en paz, que vivieran tranquilos ellos, pero simplemente no querían a los romanos. Tenían paz, querían más paz. Ellos tenían una paz pasajera, tenían una paz que les daba cierta tranquilidad por unos ciertos momentos, ciertos días, pero ellos no estaban hablando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuándo viene? Cuando estamos reconciliados con Dios, cuando tenemos paz para con Dios. Así que ¿qué rey querían ellos? Que les diera de comer. Paz. La paz que viene del entretenimiento, de la abundancia. Y mire, por lo tanto, que salía de sus bocas, gloria en las alturas. ¿Sabe que mucha gente, gloria a Dios, cada ratitos? ¿Y sabe dónde lo dicen? Usted ve la televisión, son un montón de gente que no conocen a Dios, no buscan a Dios, no leen la escritura, no le obedecen, pero están hablando de amén, Dios te bendiga. Yo me sorprendo cada vez más, sobre todo con los canales hispanos, no sé cómo son los canales americanos, pero palabras como esas que uno suele decir en la iglesia del Señor, como creyentes y genuinos creyentes lo decimos. Gloria a Dios, bendiciones, Dios te bendiga. ¿Eso entre quién funciona? Entre nosotros. Pero ahora ellas están hablando desde la televisión, bendiciones, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué es todo eso? Eso termina siendo mencionar el nombre de Dios en vano. Eso es mencionar el nombre de Dios en vano. Mire qué hacen los miles y miles de personas ese fin de semana. Gloria a Dios en las alturas. Ponga atención, ellos estaban gozosos, ellos estaban eufóricos, ellos estaban cantando, ellos estaban haciendo a Jesucristo rey. Había un sector mínimo y pequeño en el versículo 39. ¿Y quiénes eran? Dicen los fariseos. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: Maestro. ¿A quién le dijeron maestro? A Jesucristo. Nunca le reconocieron como Dios, como el Hijo de Dios. Maestro, un gran maestro, sí, a eso llega nada más. Maestro, reprende a tus discípulos. Póngale atención a lo que Jesucristo dijo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quiere decirlo conmigo en voz alta? ¿Qué dice? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lo decimos una vez más juntos. ¿Qué dice? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe qué está haciendo Jesucristo aquí? Está profetizando algo que va a pasar en poco tiempo, por un lado. Pero también le está diciendo a los fariseos, aquellos que son sus enemigos acérrimos, eran sus enemigos, fueron sus enemigos, les está diciendo: de hecho estos se van a callar. De hecho estos se van a callar, y prontito se van a callar. ¿Por qué? Porque no les va a durar su emoción, porque no tienen consistencia, no tienen duración para decir gloria a Dios. Os digo que estos se van a callar de todas formas, pero las piedras van a clamar. ¿Cuántos saben, conocen el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros amamos a Jesucristo, somos discípulos genuinos, verdaderos, hijos de Dios. Les digo algo, nos gozamos con los árboles, la naturaleza, la creación, la cuidamos, la valoramos, disfrutamos de ella. Y somos los primeros que debemos estarla cuidando. No como diosa la naturaleza, sino como creación de Dios. Así que miren, sí, por un lado Jesucristo le está diciendo, mira, si ellos no cantan, no alaban, las montañas, los árboles, las piedras van a hablar. Pero ¿saben qué estaba Jesucristo aquí diciendo? Jesucristo, el rey, recuerda, el rey estaba empezando a hablar palabras de juicio, palabras de justicia. Recuerden, Jesucristo es rey, así es. ¿Jesucristo debe ser adorado? Sí, debe ser adorado. La pregunta es con qué tipo de corazón. ¿Un corazón entendido o un corazón que no entiende? Debe ser adorado con un corazón entendido, genuino, que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios. Debe ser adorado por un adorador verdadero. Pero también, mire, la gente le adora. Recuerda a Caín, estamos viendo Génesis, Caín y Abel. Caín adoró a Dios con una ofrenda. ¿Fue aceptada su ofrenda? No fue aceptada su ofrenda, la de Caín. ¿Por qué? Porque no adoró como Dios quería que se le adorara, con sacrificios de sangre. Así que Jesucristo, ahora el rey, recuerden, Jesucristo es rey, quieran o no. Y ese día, ese domingo, Jesucristo no tuvo miedo. Entró, se metió a Jerusalén como rey. 2, la gente lo adoró. Genuina o no genuinamente, él simplemente ese día le dijo a todos los de Jerusalén: sí, yo soy el rey. El único problema es que ellos no entendían qué tipo de rey era Jesucristo. Pero ahora vemos que el rey viene y pronuncia palabras de juicio. ¿A quiénes? A ellos. Mire, ellos estaban felices, ellos estaban contentos, ellos estaban eufóricos, ellos estaban contentos, ellos estaban cantando, ellos estaban alabando a Dios, saltando, danzando seguramente. Mira, estaban pero felices y contentos. ¿Cómo estaba Jesucristo, rey? Jesucristo no se creía su adoración. Mire, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ellos estaban cantando y Jesucristo estaba llorando. Ellos estaban dando glorias a Dios y Jesucristo estaba a punto de traer sobre ellos una terrible advertencia de juicio. Ellos estaban hablando de paz y la guerra se les iba a venir a ellos encima en toda su plenitud. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imagínense a Jesucristo montado sobre ese precioso burrito. La gente canta y canta, dirigidos quién sabe por quién, canta y canta, alabando a Dios. ¡Hey! Aquí viene el rey, aquí viene el rey. Y el rey no recibe su adoración. El rey se queda callado. Y el rey, en lugar de recibir la adoración de ellos, mire qué hace. Cuando dice que lloró, la idea ahí es sollozó. Seguramente derramó algunas lágrimas. Su corazón se estremeció, no fue tan notorio que lloró, pero estaba sentado en el burrito viendo a la ciudad de Jerusalén. Y mire, ¿qué dijo de todos los que estaban cantando, alabando, gozándose? ¿Qué dijo de ellos en el versículo 42? Oh, si también tú conocieses, ¿quién tú? Jerusalén, judíos, todos los que estaban allí, conocieseis. ¿Conocían ellos lo que se venía? ¿Conocían ellos lo que estaban haciendo? ¿Entendían lo que estaban haciendo? No conocían, no entendían, no sabían lo que estaban haciendo, menos lo que les venía por delante. Si también tú conocieseis, a lo menos póngale atención a esa palabra, en este tu día, ese domingo de abril del año 33, ese domingo específicamente, había sido predicho por Daniel 9:27. 483 años antes, ese tu día, tu Mesías príncipe va a ser matado, va a ser entrado y va a ser matado 4 días después. Este tu día. Zacarías 9:9 había dicho: oh, regocíjate, hija de Sión, cuando veas entrando a tu rey montado en un pollino.
Pero ¿por qué quería el profeta Zacarías que se regocijaran? Porque el cumplimiento del rey se estaba llevando a cabo, las profecías se estaban cumpliendo específicamente en ese día. ¿Sabe por qué nos gusta la palabra de Dios? ¿Por qué me gusta la palabra de Dios? Lo he dejado todo por la palabra de Dios, porque es tan exacta, es tan correcta, es tan real, que todo lo que está ahí escrito es cierto, es verdad. Lo que dijo, lo que está diciendo y lo que, así es, todo lo que dijo ahí, lo que está diciendo allí es perfectamente verdad, así como es, se está cumpliendo. Si conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, no entendía lo que es realmente la paz. Mas ahora, mire, ¿qué estaba pasando con ellos? Dice Jesucristo, mas ahora está encubierto a tus ojos. Por eso le digo, día de contraste. ¿Sabían ellos lo que estaban cantando? ¿Conocían lo que estaban cantando? Exactamente como pasa con mucha gente que se deja llevar por la emoción, por la psicología, por las masas, por las luces, por la danza, por el griterío. Exactamente, ¿qué están cantando? No saben qué están cantando. Y están cantando los mismos cantos que nosotros cantamos. No saben. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y está hablando de Jerusalén, de los judíos. ¿Por qué? Dice, mire, y aquí está lo de las piedras. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Sabe que Jesucristo estaba profetizando que después del año 33, 40 años después, 40 y tantos años después, en el año 70 después de Jesucristo, ¿sabe qué pasó ese día? Digo, bueno, ese año, en el año 70, empezó desde el 36, 7, una revuelta de estos judíos. Muchos de ellos vieron a Jesús entrar, morir y resucitar. ¿Le siguieron? No. El juicio de Dios vino sobre ellos. Se cumplió lo que dijo ese día. ¿Quién? El rey. El rey como juez tiene autoridad. En el año 70, los romanos, el ejército más poderoso de ese entonces, y bajo quienes estaban los judíos, esclavizados. ¿Sabe qué pasó? Una esclavitud buena, tenían comida, tenían de todo, pero ellos simplemente no querían a Jesús, ni querían a los romanos, no tenían paz. Cuando uno tiene paz, puede vivir en Cuba, esclavizado, ¿sí? No tiene comida, no tiene nada, pero tiene paz. Podemos vivir en Latinoamérica. Tenemos poca comida, tenemos poco trabajo, no tenemos tantas cosas, pero le digo algo, vivimos paz, la paz de Dios. Estos judíos tenían comida, tenían abundancia, tenían su ciudad, tenían su templo, tenían de todo y no tenían paz. Se molestaron, se enojaron con los romanos, los provocaron a los romanos. Era cumplimiento también ese día. En el año 70, el historiador Josefo nos dice que ese año 70 murieron fácil 1 millón de personas en la ciudad de Jerusalén. Vinieron los romanos, la sitiaron por muchos meses. Los judíos allá adentro no podían salir, se quedaron sin agua, se quedaron sin comida, se empezaron a enfermar, empezaron a morir. Hermanos, eso fue una tragedia terrible. Empezaron a enterrar sus muertos ahí. Luego, cuando ellos no podían, la ciudad estaba todavía en pie, iban y la tiraban en cierto sector donde los romanos a tal hora no veían. Y mis hermanos, miren, dice que iban a tirar a sus muertos cuando precisamente Tito estaba haciendo una de sus rondas por todos sus ejércitos. Llegó a esos lugares donde los judíos tiraban sus cadáveres, sus muertos. Dice que apestaba tanto a cadáveres, estaba lleno de pájaros que están comiendo carroña. Mire que él mismo dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Incluso cuando al fin de cuentas los romanos pudieron entrar, lograron entrar, porque los judíos ya no podían pelear. Mire, el mismo Tito quiso decirle, le pidió a sus soldados que fueran benevolentes con el templo, con los sacerdotes, con los que estaban allá adentro. Mire, los soldados, déjenme decírselo así, como poseídos por demonios, sí, los soldados, no Tito. Él trató de impedirles que hicieran tanto daño. Los soldados mataron, violaron, hicieron cosas terribles el templo. Y como el templo estaba construido de oro, tenía tantas en sus paredes, había mucho oro. ¿Sabe
¿Saben qué hicieron? Le prendieron fuego para que ese edificio se cayera lo más rápido posible. Y cuando ese edificio se quemó con toda la gente adentro, la mataron. ¿Sabe qué? Vinieron ellos, agarraron mazos, agarraron hachas y empezaron a deshacer piedra por piedra, de modo que pudieran llevarse todo el oro que había en las paredes, que había en los lugares altos, santos, allí dentro de Jerusalén. Piedra sobre piedra quedó en el olvido. Todo quedó hecho, literalmente, como decimos nosotros, polvo en español. Y estoy hablando de lo literal. Lo que era un bello edificio, un edificio que había sido construido por años y había venido el rey Herodes a embellecerlo más con tal de quedar bien con ellos. Ese hermoso edificio en cuestión de días quedó hecho, miren, polvo, y la gente murió. ¿Por qué dice Jesucristo? Y se los dijo, ¿cuándo? Ese domingo. ¿Por qué dice? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no lo reconocieron como rey. Y si lo reconocieron porque querían que les diera lo que ellos querían. Y por eso terminamos así. ¿Por qué? Él es el rey, no hay duda de eso. Pero el rey debe ser adorado. ¿Con qué dice? Con corazones sinceros, no con corazones falsos. Pero también el rey, mis amados hermanos, va a juzgar. ¿A quiénes? A los falsos adoradores. Eso nos enseña este día. Este día nos enseña que los falsos adoradores van a ser juzgados. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Cuándo está visitándonos Jesucristo? Hoy. Jesucristo nos visita a través de su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si está escuchando la voz de Dios, obedézcalo. Si usted está escuchando la voz de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Dice, obedecer, buscarlo. Jesucristo no se toma la adoración de la gente así como la gente le dice. Quiera Dios que usted y yo estemos adorándole en espíritu y en verdad. Y se ha dado cuenta cómo cantamos, qué hermoso, ¿verdad? Y cuando digo cómo cantamos es porque yo veo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros cantando con ese gozo, con esa alegría. Y le animo a que siga esta tarde cantando, que siga mañana cantando, que siga todo el tiempo cantándole al Señor. ¿Sabe qué dice Santiago? ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. Esa es la vida nuestra. Así de sencilla es nuestra